encuentra en 2 de Samuel. Comenzamos de 2 de Samuel 11:27 y vamos a continuar el capítulo 12, del 1 hasta el 15. Y la palabra de Dios dice así: Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, y el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libraré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán no se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, aleluya, buscando, Padre Santo, que tú deposites, Padre Santo, sobre nosotros la palabra que tú has puesto en el corazón, en la mente de tu siervo. Pedimos, Señor, que tú lo unjas, Padre Santo, y tú des la palabra, Padre Santo, aleluya, de poder, Padre Santo, que tú tienes, Padre Santo, preparado para nosotros, Señor. Aleluya. Te pedimos, Señor, aleluya, que tú tomes todo pensamiento cautivo, Padre Santo, a la mente de Cristo, Señor, aleluya, para que nuestro corazón y nuestra mente esté dispuesta, Padre Santo, a recibir y a mirar hacia adentro, Padre Santo, en acto de humildad delante de tu palabra y de tu bendición, de haber, Padre Santo, puesto tu palabra a nuestros oídos espirituales, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por lo que tú vas a hacer en nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar en la presencia de nuestro Señor. He titulado el mensaje en esta mañana, la asignación esta mañana, importa cómo satisfaces al caminante. Al tratar este tema en esta mañana, es un tema que todos tendremos que lidiar con ella, porque todos tendremos que lidiar con el caminante. Todos tendremos que lidiar con una necesidad que surja en nuestras vidas. Y el asunto no necesariamente que todos experimentemos una necesidad
necesidad de un momento a otro, pero que sí importa cómo esa necesidad es satisfecha, cómo esa necesidad es manejada, cómo esa necesidad es resuelta. Importa, como lo vamos a examinar en el texto en esta mañana, importa cómo satisface una necesidad que se genera en ti, lo cual en esta mañana me refiero como el caminante, la caminante. Así que el caminante, la caminante, simplemente, igual que en el texto, es una persona viajera que va y viene, igual que el hambre va y viene, es una necesidad de hambre. Cuando una persona da hambre, pues hay una necesidad de ¿qué? De alimentar el cuerpo. Así que implica el hambre, es una cosa que va bien, a menos que usted tenga un hambre continua, que tenga una lombriz o algo, que constantemente tiene hambre, pero casi siempre cuando usted se satisface ese caminante una necesidad de hambre, y una vez que es digerida, entonces vuelve otra vez a surgir. Así que es un ejemplo, solamente quiero ser claro en la ilustración que quiero a través de ella proyectar en esta mañana, lo que Dios desea comunicar a nuestras vidas. Abraham Maslow definió su jerarquía de necesidades, porque definía esa jerarquía de necesidades porque decía que en base de ella motivaba al ser humano, que uno primeramente buscaba satisfacer las necesidades básicas, mínimas, y cuando digo necesidades de satisfacer, es lo que mueve a uno. Ejemplo, tú dices que a gente que dice que los jóvenes no se mueven, cuando surge una necesidad de hambre, cuando surge una necesidad de sed, es como se van a mover a 100 millas por hora para cuando pongas una pizza o pones chicken wings o algo, inmediatamente se van a mover, inmediatamente se van a activar. Eso es lo que me refiero de que quería comunicar más sobre esta teoría de motivación, que lo que hace que uno se mueva, que lo que hace a uno que se salga de la posición que está para entonces actuar, es buscar satisfacer una necesidad, es buscar satisfacer el caminante, la caminante que está en nuestra vida. Y solamente a manera de repasito así, vemos que las primeras necesidades que decía él, que uno busca satisfacer, que uno se motiva a satisfacer, son las necesidades fisiológicas. Que primero uno busca satisfacer su necesidad de agua, necesidad de comida, necesidad de dormir, donde dormir, necesidad de reproducción, etc. Y después, una vez que esas necesidades son llenas, entonces ahora pasa la mente a satisfacer otras necesidades que están presentes, pero necesariamente no están al frente y no están necesariamente motivadas a que sean suplidas ahora. Una vez que satisface la comida, la bebida, la seguridad, etc., entonces pasa a la segunda, que es seguridad. Seguridad del cuerpo, donde voy a dormir, seguridad de empleo, donde voy a trabajar, seguridad de ingresos, y eso es lo que hace mover, lo que motiva a mover a uno. Ejemplo, una vez que usted come, una vez que usted bebe, entonces, y si es satisfecho, entonces tiene la próxima necesidad: ¿cómo voy a comer y a beber mañana? Pues entonces, casi siempre por un negocio o por un ingreso, por un trabajo. Y una vez que esa necesidad, entonces, ya yo sé que tengo donde comer, ya yo sé que tengo donde vivir, ya sé que tengo cómo alimentarme, ya de ser ese caminante satisfecho, entonces puedo considerar otras necesidades superiores o de más importancia. La tercera es amor social, donde uno se siente amado, donde uno se siente amada. Si una vez que las necesidades fisiológicas son llenas, una vez que las necesidades de seguridad, sé dónde voy a vivir, sé un lugar, igual que los animales, de que buscan un lugar, una guarida donde quedarse, un lugar donde puedan dormir seguramente, que entonces pasa la otra de sentirnos amados, de sentirnos no solamente apreciados, amados por amistades, por familias, etc. Y una vez que esa necesidad sea satisfecha, entonces continúa la cuarta, que es la estima. Que nos sintamos respetados por otros y que otros nos respeten, que podamos alcanzar y buscar, y eso es lo que motiva ahora que muchas veces que seamos respetados delante de las personas en el trabajo, delante de las personas de nuestra familia, delante de las personas de nuestro hogar. Y por último, la autoactualización. Esa es la máxima, ese es el pináculo, que dice que una vez que una persona ha satisfecho o por lo menos tiene un programa para satisfacer todas las necesidades que están por debajo, el pináculo es la autoactualización, que uno se siente que está creciendo personalmente, que uno está realizando su potencial personal, que uno está realizando la razón por la cual Dios permitió nuestro nacimiento y lo estamos haciendo y uno lo está desempeñando en su vida, que uno entiende cuál es el llamado de Dios en su vida, que uno entiende las capacidades que Dios le ha dado, que uno entiende el talento que Dios le ha dado, porque Dios sabe la capacidad de cada uno y que uno está trabajando y obrando para entonces multiplicar, para entonces hacer lo máximo con lo que Dios nos ha dado a uno. Entonces toma el momento
de hablar de estas necesidades, porque en este texto de esta mañana el Señor quiere comunicar, el problema no es necesariamente que surja una necesidad, que venga un caminante en tu vida, de que haya algo que te motive a buscar de qué manera satisfacerla o alimentarla. El asunto es que cómo se alimenta, el asunto es que cómo se satisface, el asunto es que cómo se resuelve. Porque cuando una persona antes, cuando uno no conocía al Señor, cuando surgía una necesidad, cuando surgía quizás hambre, cuando surgía quizás sed, a lo mejor te metías en una tienda y te metías una bolsa de chico en un bolsillo y un refresco en el otro y salías caminando de la tienda, porque esa necesidad de hambre, esa necesidad de sed, la satisfacías como te daba la gana, como la carne te dictaba, como el pecado te dictaba, como la familia, si era un modelado de la familia, como la familia lo hacía, etcétera. ¿Me están entendiendo? ¿No están claro? Porque esto es muy importante. You gotta understand what I'm saying. That in the old self, when you weren't following Jesus Christ, when let's say there was a need of hunger to satisfy a hunger, or satisfy a thirst, that when you didn't have Jesus in your life, and then it was satisfied by the flesh, by simply, some would go what they call what's the word in English? It's when you put stuff in your pockets and walk out of the store. It's called shoplifting. Eso mismo. You put a bag of chips in one pocket and a soda in another, and then that's why when you didn't know Jesus, that's how you satisfy your thirst. And the reason why I can talk about this is that I lived in New York and I did it a couple of times with my buddies. No joke. We were hungry. We're in middle school. We're in elementary school. We're hanging around the summer. We're hungry. We're thirsty. We're walking to the store, and then goes. I don't want to say this. I don't say this proudly. I'm just saying, without Jesus, you satisfy it any way you want to. Without Jesus, you can do anything. Without Jesus, you can satisfy any need. So I just want to share with this. I never shared this with you. So when I was in second, third grade, we were hanging around the neighborhood, and sometimes it was winter. And in winter, New York, you use some big coats. So then we would go into the store, this is all us encouraging us to do bad things. Now we were encouraging each other, let's go to church. Or we were encouraging each other, hey, let's follow God. We were encouraging you to do these things. So we would kind of put a bag of chips in one coat, and then we have a Coke, a can of Coke in the other, and we just walk out of the store. And then we open it and then just eat it, etc. But that was the old Ramon. That was the old self. Yeah, I don't know, man. I just told you one. Te dije una, pero yo tengo muchas que contarte. Tengo las cicatrices que me recuerda. Aquí fue cuando brinqué la verja del Bronx Sur, que lo estaban corriendo, porque nos metimos ilegalmente. Yeah, I can talk about it. I got scars. I can talk about it. Cuando uno es muchacho, y eso, gracias a Dios, iba a colegio católico, porque si iba a escuela pública no sabemos dónde estaría ahora. Pero ahora en Cristo importa, que es el texto de esta mañana, de cómo yo satisfago una necesidad. Quizás gente, vamos a suponer, y el apóstol Pablo habla de esto. Él dice, si alguien se siente que tiene que usar sus órganos sexuales y se siente que se está quemando, literalmente dice el apóstol Pablo, se me callaron. Y tengo la necesidad de reproducirme, porque eso es lo que la pubertad termina, que estás capacitando para reproducir. Y entonces, y entonces dice el apóstol Pablo, mira, si te estás quemando, si tienes tanto apetito sexual, pues mira, cásate, que mejor que te cases, que te estés quemando, obtenga una licencia legal para usar los órganos sexuales delante de Dios, si eres creyente, ¿ves? En los tiempos de antes, cuando tenía apetito sexual, no importa, era con aquel, con los dos, no importa aquella, el otro, el transgender, la lesbiana, no importaba. Por eso importa ver Cristo. Por eso es lo que estamos viendo en el texto. Importa cómo satisfaces el caminante, importa cómo satisfaces un apetito, una necesidad que surja dentro de ti. Importa. Y ahora en Cristo, en el ejemplo de antes, ahora en Cristo, cuando me da hambre, cuando me da sed, entro a la tienda y pago por ello. A tal punto que a veces he salido con el coche y entonces me doy de cuenta que en el coche había algo, una bolsa de chips,
o un refresco que tiré ahí, que se me olvidó ponerlo y me doy cuenta que está ahí y todavía estoy aquí y yo dije, yo voy para adentro y voy a pagar esto. Porque yo no voy a echarme una maldición sobre mi vida por 1.49 por un refresco. Simplemente no. ¿Ok? Entonces, y por la razón que uno hace eso, que ahora, cuando surge una necesidad en nuestra vida, cuando surge un caminante en nuestra vida, y ya no la satisfacemos de acuerdo a la carne, la cultura, la sociedad, lo que hemos visto en nuestra familia, lo que hemos visto en nuestra genealogía, los modelos que hemos visto, porque ahora la satisfacemos y llena las expectativas de la palabra de Dios y de Dios. Ahora hay un escrutinio, tengo una necesidad en mi vida. Implica que aunque tenga necesidad financiera, puede ser que el enemigo me susurre en un oído, mira, róbate un banco. Y por otro lado la palabra dice, no, y comienza una lucha dentro de tu cabeza, ¿cómo vas a robar un banco? Porque robar es violando mi palabra, violar es violando mis preceptos, violar es violando mi presencia dentro de ti, porque yo no te estoy inclinando a que tú robes nada de nadie, a que tú mientas, por tratar de satisfacer una necesidad. Y dice que ahora en Cristo no es que no tenga necesidad y no que no lo pueda satisfacer la carne o como la familia lo haya hecho, etc. Es que cuando la manera que lo vas a satisfacer conflige con la palabra de Dios, conflige con la dirección del Espíritu, le damos entonces la prioridad, le damos entonces la preferencia, le damos entonces la primacia a Dios y a su palabra. Y por eso lo que nos distingue importa. Por eso que importa cómo tú satisfaces al caminante, cómo tú satisfaces al viajero que viene a tu vida, cómo tú satisfaces la necesidad que surge en un momento en tu vida. ¿Por qué es importante? Porque puede agradar o desagradar a Dios de la manera que tú satisfaces una necesidad. Como lo vemos en el texto, lo vamos a examinar ya mismo. A Dios totalmente desagradó todo, desde el primer punto que David estaba en el techo y quizás tenía algún apetito sexual, y entonces mirando a Betsabé se dijo a él mismo, I gotta have that, I gotta have that. Y en ese momento que se dijo, I gotta have that, lo pudo haber pensado, pero por otro lado decirle, you can't have that, porque eso es codiciarlo de tu vecino, porque esa mujer está casada. You want that, you gotta marry, you gotta get a receipt if you want that. Si tú lo quieres, te tienes que casar. Como decía Beyoncé, if you want it, put a ring on it. I remember I listened to somebody say, if you want it, put a ring on it. Y entonces lo puedes usar. Now you could have it. Now you have, before God, now you legally have it. Entonces por otro lado está la palabra, dice, you can't have it. Importa, porque y eso desde aquí, de ahí en adelante, comenzó David a desagradar a Dios, porque de la manera que manejó esa necesidad que surgió, y que más adelante Dios le dice, mira, tú tenías esposa, las esposas de Saúl te fueron entregadas, las concubinas de Saúl te fueron entregadas, no había ninguna razón que tú tenías que tomar algo de alguien, porque tú tenías todo. Tenías todo que pudiera satisfacerlo legítimamente. ¿Por qué tú tuviste que satisfacer ilegítimamente y entonces traer el desagrado de Dios sobre tu vida? Porque el número uno, desagrada, puede agradar o desagradar a Dios. ¿Por qué importa cómo satisface el caminante? Porque acerca o aleja toda la bendición que Dios tiene para tu vida. El Señor ha dicho que, como mencionaron algunos, que los deseos de Dios son de bien para nuestras vidas. Y muchas veces alejamos ese bien de la manera que satisfacemos una necesidad que surge en nuestras vidas. Porque Dios claramente le dijo, mira, te di esto, te di esto, te di esto. Y mira, eso no es nada. Deja que el Señor no fiel. Te hubiera dado, mira, lo que tu corazón ni se imagina. Y eso es lo que su corazón no se imaginaba. Se detuvo porque satisfizo una necesidad fuera de la voluntad de Dios, la manejó fuera de la voluntad de Dios, y eso es lo que aleja la bendición de nosotros, porque tratamos de satisfacer una necesidad no de acuerdo a la palabra de Dios, y comienza entonces la bendición de Dios a alejarse de nuestra vida, y comienza la amonestación de Dios a acercarse a nuestra vida.
Y hay muchos que nunca se van a dar de cuenta que por la razón de que están pasando las dificultades que están pasando, por razón que están experimentando las pérdidas que están experimentando, no son cosas de la vida, no son situaciones de la vida, porque muchas veces son cosas de la vida, son situaciones de la vida, son cosas de los príncipes de estos aires, pero muchas veces es por la acción directa de Dios en nuestras vidas, buscando captar nuestra atención, que no le agradó de la manera que manejamos la situación. Número 2, número 3, porque crear un mal que puedes crear de la manera que satisface al caminante una necesidad, puede crear o evitar un mal testimonio delante de otros. Porque Dios bendijo, esto no te lo puedes dejar pasar, yo te amo, pero más odio el pecado de lo que te amo a ti. Y entonces, a consecuencia de ese acto que hizo David, muchos entonces ahora estamos blasfemando a Dios. Igual que hoy en día, los malos testimonios, por la razón de que mucha gente comienza a decir: la iglesia es hipócrita, la iglesia es mentiroso, la iglesia es estafadora, la iglesia es un montón de cosas. Porque llegan a la iglesia, surge una necesidad en su vida y entonces buscan a satisfacerla en la carne, no de acuerdo a la palabra, y a consecuencia se crea un mal testimonio. Entonces el mal testimonio, entonces ve al impío, ve el idólatra, ve que el gentil, ve el ateo y dice: pero ¿por qué tanta palabra? Entonces comienza a blasfemar a Dios. De esta manera, él dice: pero ¿para qué voy a la iglesia? ¿Y por qué prueba a predicar la palabra? Porque la palabra no fue efectiva en la vida de él. Así que no es realidad del profesor, mira tampoco. O mira, yo estoy fuera y yo no hago las cosas que hace aquel o aquella, para eso me quedo aquí. Y comienzan a blasfemar a Dios porque es bueno entrar a la presencia de Dios, porque es bueno escuchar palabra de Dios, porque es bueno congregarnos a los hermanos y adorarle y alabar a Dios. Es bueno los hermanos juntos ministrarles a un mundo, es bueno, y en lo que es bueno comienzan a decir que es malo o que no sirve. A consecuencia de los malos testimonios, a consecuencia de la iglesia, como dije ahorita, surge una necesidad, un apetito sexual y se busca no satisfacer legítimamente de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No satisfacerlo acostándote con el director o el director del coro, no satisfaciéndote acostándote con el secretario o la secretaria de la iglesia, no satisfaciéndote acostándote con el director o el director de adoración, sino buscar manera legítima que no violen la palabra de Dios en tu vida. De otra manera va a dejar la bendición de Dios, crear un mal testimonio y hacer que los incrédulos blasfemen. Pero eso no importa, porque puede ser por tu mal testimonio. Otros no son como excusa, digo, no es excusa, pero no se endurezcan para que sean receptivos a la palabra de Dios en su vida. Que se endurezcan, pero no a consecuencia de un mal testimonio que venga de ti. Pero eso que siempre he exigido, que por lo menos mantengas, si estás acá arriba, mantén tu testimonio. Si no puedes mantener un testimonio, pues mira, te sientas, Dios habla contigo y volvemos otra vez. ¿Por qué? Porque no van a hablar mal necesariamente de ti, van a hablar mal de la iglesia que están blasfemando, van a hablar mal especialmente de Cristo que está en medio de la iglesia, a consecuencia de un mal testimonio. ¿Y para qué voy a ir para allá? Si ahí lo que hay son bochincheros, ahí lo que hay son calumniadores, ahí lo que hay son infieles, ahí lo que hay son gente falsa, etc. Malos testimonios creados. ¿Cómo? Porque surgió una necesidad en su vida y no supieron satisfacerla dentro de las palabras de Dios, dentro de la dirección del Espíritu. Y la número 4, genera o disminuye la creación de maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Dios le dijo: lo que tú hiciste, ahora todos tus hijos lo van a modelar, y tus hijos de tus hijos lo van a modelar. Van a coger la violencia como modelo, van a coger la fuerza por modelo, porque aquí lo vemos. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Se hizo el enfermo. Ay, tengo la monga. ¿Sabes cómo los hombres se ponen chango? Ay, tengo la monga, entonces el control está ahí. Ay, no me voy a traer el control. Y el proveedor está ahí. Ay, que me duele, no vamos a dejar, no me los changos. Entonces le dijeron: pues mira, ¿quieres que te traiga una sopa? Sí, dile a mi hermana que me traiga una sopa. Y cuando llegó su hermana, la violó, abusó de ella y después la tiró para afuera. Y dice que más fue el odio que tenía una vez que satisfizo tu deseo, que antes el deseo de tenerla. Y podría parar aquí y hablar un poquito más sobre algunos que han sido totalmente despreciados, que una vez que están usados, que han tirado para afuera como si fuera un pamper usado.
Y podríamos parar y hablar de eso mucho, pero tenemos que continuar. Solamente estoy hablando que genera maldiciones generacionales. Yo antes del Señor, yo bebía con mis compañeros. No bebía mucho porque era atleta, pero cuando estudiaba todos los jueves en el Garabato, yo para allá y qué sé yo, y el viernes no iba para casa, etc. Pero en el que conocí al Señor, pues ya, tú sabes, eso era una cosa más sociable. Y ya pues no. Y salía, iba al trabajo y me iba con compañeros de trabajo a viajar. Y la primera parada que hacían antes de llegar al hotel era la licorería. Y se compraban botellas y botellas. Y decían, yo me quedo mejor en el cuarto leyendo la Biblia, yo tenía cosas que hacer. Y ellos salían solos y bebían y yo me quedaba solo en mi cuarto. Y podía aparecer el trabajo. Pero lo que quiero decir con eso es que entonces una vez que, y esto es lo que quisiera advertir a aquellos que piensan tener hijos en estos tiempos, que todavía practican ciertas cosas porque las pueden manejar, y te vengo a advertir en este día, puede ser que tú manejes el alcohol, que puedas controlar el alcohol, puede ser que tú manejes el cigarrillo, que puedas controlar el cigarrillo, puede ser que tú manejes cualquier otro vicio, cualquier adicción en tu vida, pero cuando tienes hijos, porque tú lo puedas manejar, no quiere decir que ellos lo puedan manejar, que entonces no te parte el corazón, porque quizás tú te das un traguito aquí, allá delante de tu hijo, y entonces tu hijo se vuelve un alcohólico. ¿Por qué? Porque tú lo puedas manejar, no quiere decir que ellos no lo pueden manejar. Maldiciones generacionales. Papi era un abuelo, era un mujeriego, tenía abuela y tenía una en cada municipio. Si iba a Mayagüez tenía una, si iba a Macao tenía una, y si iba a Puerto Nuevo tenía una, y si iba a Ponce tenía una. Y la oficial. Y entonces papi lo mismo. Entonces ahora yo, sin conocer a papi, veo que tengo las inclinaciones de tener esposa y tener una en cada county, una en Oceola, una en Seminole, una en Brevard y otra por allá en Lake. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es? Maldiciones generacionales. Que no se abra. Y no estoy diciendo que te vayas a desesperar, Señor, pero que hago que mi familia es disfuncional. Mira que abuelo, abuela, mami, papi, para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo. Pero porque por lo menos que de ti no se genere una maldición generacional. Que no sea de ti, aquellos que tengan hijos, decir, no, yo aprendí a beber por medio de mami y por eso soy un borrachón. Porque muchas veces donde se aprenden los vicios, tristemente decirlo, es la misma casa, la misma familia, donde la primer cigarrillo de marihuana lo experimentan en su casa, donde la primera línea de cocaína la experimentan en su casa, donde el primer trago la experimentan en su casa, tristemente decirlo, pero muchas veces la propia casa es que donde uno es introducido a una vida de esclavizada, a una adicción, a un vicio. Que no se diga de nosotros que si tienes hijos, que no digan, esto lo aprendí porque lo vi en ti. Que tú me lo decías, pero yo aprendí más lo que tú hacías de lo que tú me decías. Llegando todo tumbado. Mira, muchachos, no bebas. Pero ok, él no va a aprender de lo que tú estás diciendo, él va a aprender lo que tú estás haciendo. A las 2, 3 de la mañana, teniendo esposa e hijos, no sé qué tiene una persona con 3 hijos a las 3 de la mañana. Una esposa en su casa con hijos en la cama. Y después llegamos, no hagan como yo, haciendo ruido. Mira, cuando sean grandes, no sean como yo. Así que vamos a examinar el texto que importa, cómo lo satisface. El caminante que surge en nuestras vidas, la necesidad que surge en nuestras vidas. Y a través de la manera que David manejó, cuando surgió de él, aprendamos de la manera que David falleció en satisfacer la necesidad y que sufrió las consecuencias, porque muchos usan a David, pero David nadie lo sacó, pero tú estás dispuesto a recibir las consecuencias que él recibió. Porque todo el mundo quiere la gracia de David, pero no quiere necesariamente las consecuencias que tuvo que pagar a consecuencia de su desobediencia. Todo el mundo, déjame aquí, ok, te quedas, pero también quiere las consecuencias. Todo el mundo quiere la gracia, pero no quiere pagar las consecuencias. Entonces, dice en el 11:27, dice que estaba de luto. ¿De luto por qué? Solamente un recuento. David había tomado a Betsabé, se acostó con ella.
Betsabé entonces regresó a su casa. A la semana, a los meses, le manda un mensaje a David: David, estoy embarazada. David entonces comienza: wow, ¿qué hago? ¿Cree que ya al final era eso? ¿Qué hago ahora? Pues entonces manda a buscar a su esposo. Primero lo manda a la casa, el esposo no se acuesta con ella, todo el mundo vio que se acostó afuera de la puerta, que no entró a su casa. Y dice: wow, ok, déjeme ver si puedo, pues, a ver cómo puedo manipular la situación. Entonces le invitó a una fiesta, lo emborrachó. Dijo: amor borracho, va, entonces se acuesta con su esposa y así tapó las cosas. Y aún así bebió, se emborrachó y no se acostó con su esposa. Porque cuando uno tiene convicciones, no importa cuán borracho tú estés, que no hay manera, que no hay alcohol, no hay influencia que pueda hacerte violar tus propias convicciones. Si uno puede estar tan borracho, yo pues si puede estar borracho, no voy a acostar en la cama de mi hija o la cama de mi hijastra. Por más borracho que yo esté, porque uno tiene convicciones. Y nada puede hacerte violar tus convicciones, aunque te borrachen, aunque pierdas bajo ninguna influencia. Nadie va a hacer que te acuestes en la cama que no es la tuya. Si tú tienes convicciones, nadie va a hacer que te vuelva, porque por el barrio, no voy a decir el nombre, el barrio había uno, cuando bebía, era hombre y se creía mujer. Sí, de muchacho. Y no voy a decir nombre porque no muchacho escuchado y tú sabes, no voy a decir nombre, en Jalines saben quién es. Y entonces, sí, porque entonces porque hacer quinceañeros en el centro. Entonces veía fulano y nos fastidiamos. Una vez que empieza a beber, una vez que se baja la influencia, entonces va a empezar a sacar los hombres a bailar. Digo: pero chico, ¿qué te pasa? Pero cuando tú tienes convicciones, siendo hombre, no sacan los hombres a bailar, y no sacando la esposa que la que no es tuya. No tienes que cantar la canción: óyeme, ¿te acuerdas de eso que decía? Óyeme, Comay, deja esa manía. Yo baila con la tuya, yo bailo con la mía. Algo así. Y no importa más que uno te bajo la influencia, cuando tú tienes convicciones, when you have convictions, nothing in this world will help you violate convictions that are deeply held. Y lo trató de emborrachar. Dijo: no, porque mis compañeros están en el campo de batalla. Y si ellos no están disfrutando de ningún placer, durmiendo en el campo, yo tampoco. Y así David entonces decidió enviarlo lo más recio de la batalla, cerca de los arqueros. Le mandó una nota a su general, lo pusieron al frente, lo mató. Y una vez que lo mató, a consecuencia de las flechas del enemigo, entonces hubo entonces luto por la muerte de Urías. Y entonces David públicamente trajo a Betsabé a la casa y se casó con ella, creyendo que estaba delante de todos haciendo un acto de bondad. En privado la trajo cuando abusó de ella, y en pública la trajo cuando mató a su marido. Y esto dice la palabra, porque todo el mundo sabe lo que está pasando. Cuando alguien en la iglesia que está satisfaciendo una necesidad ilegítimamente, alguien sabe en la iglesia. Porque todo el mundo sabía que Betsabé trajo a medianoche, la trajeron a ver a David. Porque ellos no van a entrar ahí como Pedro por su casa. Porque si los guardias, si los empleados, si los siervos de David son medio boricuas, empiezan a hablar: oye, Betsabé se fue allí. Entró a las 12 de la mañana y salió a las 4. ¿Sabes cómo es David? Que muchacho, que David, eso es terrible. Y todo el mundo hablando, si son medio boricuas, así que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Igual que en la iglesia, cuando hay alguien satisfaciendo una necesidad ilegítimamente, todo el mundo lo sabe. Y están hablando con todo el mundo, excepto con el que tienen que hablar. Si lo diga fue de sorpresa, porque nunca ocurre sorpresa. Nunca ocurre de sorpresa, porque se sabe, el Espíritu lo revela dentro de una iglesia donde Dios se mueve. Lo revela. Entonces, todo esto le desagradó a Dios, todo este asunto, porque Dios ve, le desagrada el pecado que existe dentro de su pueblo. Por eso el Señor hablaba ahorita y decía que, igual que su palabra, el juicio comienza por la casa de Dios, no por los gentiles están afuera, ya están bajo una condenación, en la casa de Dios. Y por eso que Dios le desagrada más a Dios cuando una persona más cerca está de Dios peca en contra de él, como lo era David.
Así que nadie se anime a pecar a la manera de David, como usan algunos, que usan el testimonio de David, para que entonces al aferrarse de la gracia, pero no aferrarse de las consecuencias. Porque si estás usando a David como una licencia para hacer lo que David hizo, vas a caer en el mismo desagrado que cayó David también. Entonces él sí continúa en que Natán amonesta a David. Tuvo una relación que estaba en silencio. It was a relationship that was in silence. El arpa se había desfinado porque ya no tocaba el arpa. Al templo ya no iba. ¿Por qué? Ahora me aíslo. Me tengo que aislar porque si entro al templo y si me toca un sacerdote que tiene unción de Dios, ahí me va a reprender y yo no puedo exponerme a eso. No puedo salir afuera mucho porque si me coge Natán, ahí no me coge también. Y delante de todo. Así que mejor me aíslo. Mejor me separo de todo aquello que pueda llamarme a convicciones. No es diferente a lo que sucede hoy. Cuando una persona comienza a aislarse, comienza a crear círculos alrededor donde todo el mundo mantiene lejos, para que no exponerse a lo que mejor le puede suceder en su vida. Y la reprensión de Dios cuando uno está pecando en contra de Dios. Y se aísla. Ya no escribieron más salmos. Ya el alma se desafinó. Su alma se comenzó a secar. Esos 9 meses que el niño que pecó, esos 9, 11 meses, era como un árbol en Navidad, que solamente lo que quedaba era las raíces, pero todo el verdor se había caído. 9, 10 meses de silencio. Dios no hablaba, excepto por su palabra, y él no le hablaba a Dios. Y eso es lo que sucede con el pecado. Porque eso es lo que Dios busca, romper la comunión. No necesariamente que peque, que regreses a Dios. Saúl hizo menos que David, pero Saúl nunca se arrepintió. David tan pronto escuchó y dijo, ok, eso fue verdad, gracias. David lo que está buscando es una manera de regresar. He was just looking for a way back, and he didn't know how. He said, Lord, yo estoy seguro de su corazón. What I've done is bad. I don't even know how to raise a prayer. I don't know my way back now. I don't know how. Hasta que vino Natán y le dijo, mira, esto, me arrepiento. Pasó lo que pasó con su hijo, y si lee el texto, dice cuando su hijo murió, se metió en el templo, algo que lo había hecho en 10 meses, y adoró a Dios. Estaba buscando una manera de cómo yo puedo regresar atrás. Y Dios lo llamó arrepentimiento, y a través del arrepentimiento es el camino de regresar atrás. O sea, si a los nenes, puede ser que Dios no te vende, tú te vendes, pero aún aunque te vendas y te arrepientes, hay camino para atrás. No te creas, porque no hay un pecado tan grande que tú no puedas regresar otra vez a Dios genuinamente si te arrepientes. Y entonces Jehová le manda, ya que había sido un gran silencio, Dios rompe el silencio. Dios rompe el silencio y le manda a Natán a David. No es que David mandó a buscar a Natán, sino que Dios envió a Natán a David. Y enviando a Natán a David, le comienza a contar una situación en una parábola. Porque aunque Dios soporte que tú caigas en tus pecados, Dios no soporta que tú te mantengas en tus pecados. Y por eso envía mensajeros por su palabra, por eso envía mensajeros a través de todos los medios, porque aunque tú caigas en el pecado, Él no te va a sufrir que te quede en él, por lo menos te extiende la mano y dice, mira, estás mal, y la mano está dispuesta y está extendida para regresar de nuevo. Y entonces manda a David y le hizo una parábola. Algo similar a esto. Yo tengo un cuento imaginario. Tengo un amigo que vive en Waterford Lakes. Y una casa bien grande, 5 cuartos, 6 cuartos. Una cosa bellísima. Además, la casa más bella de Waterford Lakes la tiene el amigo mío. Tiene una piscina, la piscina más grande la tiene el amigo mío. Y él invitó a todas sus amistades a una fiesta. Y todo el mundo entró. Todo el mundo comió. Comieron de arroz con pollo, comieron de la langosta, comieron del salmorejo, comieron de los hamburgues, comieron del hot dog, comieron del bistec guisado, comieron del boliche o de la carne mechada. O sea, comieron de todo. Se metieron en la piscina, mojaron la casa, el piso de cloro, hicieron de todo.
y en ningún momento le dijeron algo a mi amigo. Mira, gracias por invitarnos, mira, gracias por la comida. Se jaltaron la panza, se mojaron en la piscina y después se fueron. Yo te pregunto a ti, Ashley, should my friend invite those friends again to his house? No. Do you think my friend should continue to be friends with these individuals? No. ¿Ve? Sin embargo, eso lo hacemos nosotros algunos todos los días. Disfrutamos del aire, disfrutamos de la comida, disfrutamos las bendiciones de Dios, disfrutamos del agua, disfrutamos de Leo Spring, de Blue Spring, de Cocoa Beach, de Clearwater, disfrutamos de todo lo que es de Dios, que es una casa grande que es esta tierra. Y a veces pasamos los días y decimos, Señor, gracias. Gracias, Padre, por ese salmorejo. Gracias por ese arroz con pollo. Gracias, mi Señor, que me comí un mofongo con carne frita. Gracias, mi Señor, que me lo comí ayer. Gracias, mi Jesús. Y entonces así pasas todos los días. Y sin embargo, Dios no ha dejado de invitarte de nuevo para que disfrutes de lo de Él. Por las mismas palabras que dijo no y no, son las mismas palabras que David se condenó en él mismo. Eso fue lo que hizo Natán. Le dijo, mira, un rico y un pobre. El rico tenía muchas abejas, el pobre lo que tenía era una. Representa a David y Urías. David tenía muchas esposas, muchas concubinas. Urías lo que tenía era una sola esposa. Entonces hizo, y vino un caminante, uno de camino, porque uno que camino ve, va y viene, ve. Y entonces representa la necesidad que surge, que viene de momento. Y como viene un caminante hay que proveer alimentos. Es como los tiempos de ahora, los tiempos de antes. Cuando uno viajaba antes, a veces tardaba todo el día, llegaba al sitio y ahí mismo uno hospitalario, uno alimentaba a la gente que acababa de llegar. Y las consecuencias lo sufrieron los animales benditos. Se oía cuando íbamos a Ponce o íbamos a Guayama y llegábamos así, porque no como la celular, mira, voy de camino, me encuentro, tú sabes, por la piquiña, no. Llegaba, oh, mira qué bueno que llegaron, las gallinas a coger, y los pollos a correr, y todo el mundo a correr, porque entonces ahí me cogía el pollo, ya tú sabes que ahí mismo se hospitalario. Todos los animales a huir, las cabras a huir, las vacas cogían el monte, aquellos que no podían, y todo el mundo escapándose por su vida. Así era. El problema no era que llegara una necesidad, el problema no era que llegara un caminante, un viajero. El problema es que cómo se va a satisfacer esa necesidad que acaba de llegar, que acaba de surgir. Y dice que tomó la oveja del pobre con violencia, porque el pobre la que le canto no deja comer, tómala para que la quería con un hijo. Y la tomó por violencia y la preparó para aquel caminante, que representaba la violencia que le hizo Betsabé. Igual que mataron a aquel cordero, emocionalmente David mató a Betsabé, porque era amada por su esposo. No solamente mató a Betsabé emocionalmente, mató a Urías físicamente. A los dos sufrieron una muerte a manos de David, una emocional y una física. Lo que me llama a mí la atención y lo que realmente quiero exhortarle, no hagas de creyente lo que no hacía de incrédulo. ¿Ok? Porque tú vas a salir de niveles y niveles. Te lo voy a decir ahora, hablamos de Señor y de otro nivel. Tú vas a salir de niveles y niveles, pero no hagas siendo ahora favorecido, favorecida, ungido, ungida, bendecido, bendecida por Dios, lo que no hacía cuando era incrédulo. Eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque amor, si David se hubiera quedado detrás de redil, amor, si David se hubiera tenido su esposita, había tenido su negocio de oveja, nunca le hubiera sido infiel a esa esposita. Y ahora que es unido, ahora que Dios lo sube a una posición, ahora Dios lo ha favorecido, ahora Dios lo ha bendecido, ahora viene a hacer cosas que no haría cuando era incrédulo. Cuando no hubiera sido ungido por Dios, no lo hubiera hecho. Ahora que es ungido por Dios, está haciendo cosas que nunca había considerado. Por eso que por más que Dios te debe y se presenten tentaciones, se presenten caminantes, una cosa que puedes ayudar a negociarte si le esperas de... Yo de novio, yo estaba en Mayagüez. Y en Mayagüez yo podía hacer lo que me daba la gana.
porque nadie me estaba viendo. Y si cuando yo estaba en Mayagüez, yo nunca le fui infiel a mi esposa, ¿cómo ahora? Y estaba, o sea, no tenía a Cristo. Y tenía mis amistades, que éramos medios locos. Lo que hacía falta era así. Mira, vamos a hacer esto. Oh, sí, papá, vamos a hacerlo. Nada malo, pero yo te cuento las cosas que hicimos, nada malo, pero no nos estimulamos para. Bueno, déjame decir, mira hasta el punto, para que tú tengas idea. Un día solamente estamos sentados en las navidades sin trabajo, porque estamos esperando las clases, y nos estamos mirando las caras, y todo el mundo pelado, y todo el mundo, bueno, ¿qué podemos hacer para hacer negocio? O mira, no podemos estar en navidades. ¿Sabes qué? Podemos vestirnos de Reyes Magos y cantar parrando en los restaurantes. Nos miramos así. Vamos por encima. Así mismo fue. Nos metimos, no fue por el restaurante, nos fuimos para Roosevelt, nos metimos en Metropol de Isla Verde, nos metimos en el Greenhouse, nos fuimos para Roosevelt también, allí al paseo y a todos esos restaurantes, y cantando alegre vengo a la montaña, y la gente echando dinero, nosotros pare, cantando con pandereta. Y no lo miento porque tengo todavía las togas que nos pusimos en una caja, y las coronas que nos hicimos, y las barbas, algunos tenían barba, yo tenía una barba, y entramos así, huepa, y todo el mundo, y especialmente en la verde, los americanos, huepa, todo el mundo, y ahí que bueno aquí, sigue echando y cantando, gritándole más duro. Eso es lo que estamos hablando. No hagas, y solamente lo traigo, porque hicimos cosas cuando no conocíamos a Cristo, y ahora que conozco a Cristo, ¿cómo voy a hacer cosas que no hice cuando no conocía al Señor? Si cuando era incrédulo, nunca le fui infiel a mi esposa de novio, ¿por qué ahora de casado le voy a hacer esposa? Y ahora que bendecido por Dios, favorecido por Dios, todas las cosas, Dios haciendo su obra en mí, ¿cómo ahora en Cristo voy a hacer lo que no hice de incrédulo? Si hay algo que te puede llevar en este día, esa es la palabra que Dios quiere que te lleve. No hagas de creyente lo que no harías de incrédulo, o lo que no hiciste de incrédulo cuando no conocías a Jesús. Que no venga ahora que te puso mucho reinado, mucha posición alta, mucha influencia, mucha unción, mucha bendición, mucha victoria, que ahora hagas lo que no harías cuando no tenías la bendición y la unción de Dios sobre tu vida, cuando Dios te escogió, cuando lo tomó detrás de la oveja. Por eso cada etapa, cada nivel tiene su tentación, tiene su viajero. Está de nosotros acordarme y traer memoria. Si no lo hice cuando incrédulo, no voy a hacer ahora de creyente. Así que tiene que controlar cómo satisface estos deseos, estos pasajeros, estos viajeros que vienen, estos caminantes que vienen en nuestras vidas, porque te van a dejar bregando con las consecuencias. El deseo vino, el deseo se satisfizo ilegítimamente. ¿Y qué hizo el deseo? Se fue. Como Amnón y Tamar, tenía deseo por su esposo, por su hermana, tomó su hermana. Una vez que el deseo fue satisfecho, se fue el viajero. Y debe explicarte algo con estos viajeros te van a dejar cargando la bolsa, te van a dejar con el bochinche, porque el viajero vino, le sugirió a David, tómalo, you want to take it. David lo cogió en un momento dado, surgió un placer momentáneo, el viajero se fue, ya se alimentó, y ahora se quedó David con todo el bochinche. Antes de que tú cedas a satisfacer una necesidad ilegítimamente, piensa con el bochinche que te vas a quedar, porque el viajero se va y tú te quedas bregando. Que no vaya a ser que te vayas a jumar y que satisfacer una necesidad, y cuando de repente la juma, yo no me acuerdo, no importa que no te acuerdas, esto fue lo que hiciste y vas preso. Te vas a quedar con el bochinche por un viajero que vino un momento a tratar de instintar aquí una necesidad y que la llene ilegítimamente. Así que David emite una sentencia, dice, de la historia de su propia. Él dijo: la persona es digna de muerte, la persona debe pagar 4 tantos, la persona no tuvo misericordia, fue cruel. En otras palabras, ya David sabía la ley de Dios, comenzó a juzgarlo. Ahorita decíamos que si el amigo mío de Warford, si debe, número 1, invitarlo de nuevo, y número 2,
si debe mantenerse como amigo. A lo que ella contestó, no y no. Porque es mucho más fácil juzgar lo que otros están desobedeciendo de Dios que discernir como yo lo estoy desobedeciendo. Rápido, es digno de muerte, es esto y lo otro. Ok, pero es fácil mirar la paja que está en el ojo de otro. Es más difícil ver la viga que está en el mío. Y si tú has de vivir la bendición de Dios, antes de fijarte tanto en lo que el otro no está haciendo, asegúrate tú que tú no estás haciendo lo mismo. Es fácil decir, aquel es un bochinchero, aquella es una calumniadora. Bochincha tú, calumnia tú, hablas mal tú. Así que asegúrate, como David rápido pudo ver la sentencia de los demás, fíjate primero, preocúpate por discernir si hay un pecado que pueda estar en mi vida, operando en mi vida. Y entonces le dice, tú eres el hombre, tú eres el rico, tú eres el hombre aquel que hizo, que tomó, que robó, que mató. ¿Por qué? Porque el profeta, el verdadero profeta, la verdadera profetisa, lo mismo te dice lo bueno. Y te dice, mira, tú dijiste que iba a hacer casa a Dios. A pesar de que Dios no mandó, si Dios quería casa, Dios lo hubiera mandado. Dice, léelo en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Dios le dijo, si yo quiero casa, yo lo hubiera mandado a hacer. Pero debes citar como tú deseas, no dijo, tú no lo vas a construir, pero como tú deseas hacerme casa, yo te voy a hacer casa a ti. Y en tu trono siempre va a haber uno de tu descendencia que se siente en el trono. Y eso se lo dijo Natán. Y ahora encontramos unos capítulos después, el mismo Natán es enviado por Dios y diciendo, mira lo que tú hiciste, y lo amonesta. Porque el verdadero profeta, la verdadera profetisa, no solamente habla lo dulce y lo bueno, sino cuando lo amerita también habla la reprensión. Sin importar personas, sin importar títulos, sin importar posiciones, sin importar nada, porque el profeta lo que está, su llamamiento es hablar claramente y fielmente lo que Dios le ha comunicado, que le comunique a alguien o al pueblo. Sin importar, puede estar el presidente del mundo y le dice, así te dice el Señor. Y dijo, y déjame decirte algo para confirmar lo que te estoy diciendo, tu hijo va a morir. Tan pronto se fue Natán, el hijo cayó enfermo, porque cuando el profeta da una profecía a corto plazo se cumple. Si no se cumple, Dios no habló. Por eso muchos algunos que se dan, por no decirlo, guía de profetas cosas bien genéricas. Eso es un horóscopo, profetiza un horóscopo, que un horóscopo solo lee, aplica todos los días para todo el mundo. El profeta, sí, hay profecías que se cumplen en el futuro, como Isaías, que profetizó sobre el Mesías, pero hay profecías que Isaías ya cumplió ahora en este tiempo. Dijo, esos enemigos no van a entrar en la ciudad, dentro de la ciudad, y no entraron. Cuando vengan y te digan, bueno, primero, hoy en día te van a dar generalidades, ya con eso pues, ok, pero si vienen a decirte, mira, de aquí a 3 semanas va a pasar esto, va a suceder esto, va a salir embarazada, y no sale embarazada nada, no se da la casa nada, no se da el carro nada, es más, la cosa se pone peor. Falso profeta, falsa profetisa. No tengan miedo de decírselo con mucho amor y mucho cariño. Mira, ¿tú sabes qué? Tú me dijiste a mí que iba a cantar para el Señor y grabar para el Señor. Mi esposa es testigo. Yo le canto al Señor, pero usted no me escucha cantando. Los únicos que me escuchan son los viejitos de cuando cantaba en el nursing home. Esos son los únicos, no tienen más culpa con lo que traían. Bueno, hay que escucharlo porque aquí del Virgen no se escucha nada, así que. Y mi esposa es testigo, me dijo, mira, así te dice el Señor que vas a cantar al Señor y vas a grabar. Yo miré, ella me miró, yo me miré y me voy a cantar a mi esposa. Si se da, y si no, también. Y no se dio. Obviamente la profecía era totalmente falsa. Totalmente. Porque a esta altura, yo no creo que el Señor me va a sacar de tanto un púlpito para cantar. Señor. Oh, Señor, te cambié el llamado, Ramón. Ahora en vez del pastor, ahora vas a cantar y adorar. Como hay algunos, cambian el llamado. Un día es profeta, otro día es pastor, otro día es evangelista, otro día es otra cosa. Como si yo fuera esquizofrénico, como tú sabes.
como si el don de Dios lo tiene un día y se lo da a otro, el Espíritu hace como le da la gana, pero yo no, tú sabes, bíblicamente las personas que Dios escogió le dio un don, murieron ejerciendo ese don. Ahora se lo dijo, le dijo, lo que va a venir ahora no es casualidad. Lo que va a venir ahora de aquí en adelante, para que sepas, es la intervención directa de Dios por el pecado que tú cometiste, porque los pecados tienen consecuencias. Especialmente cuando una persona está en los caminos del Señor, los pecados tienen consecuencias, se sufren pérdidas. No porque Dios la tiene en contra tuya, es porque Dios te tiene que preparar para la próxima, porque va a haber una próxima que el enemigo va a venir, te va a poner la tentación, para que pienses de que ¿qué? Mira, diablo, te van de aquí ahora mismo en el nombre de Jesús. Por culpa tuya, perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí mi negocio, perdí mi llamado. Mira, venga, mira, te vas ahora, te vas a ir un momento de oración, te caigo a patadas ahora mismo. Para que cuando venga la próxima, piensa en lo que te hizo con la última y digo, no, dijo, ahora va a venir violencia a espada, nunca se va a apartar de tu casa. Amnón violó a su hermana, Absalón su sublevó en contra del mismo David y en pleno luz del sol tuvo relaciones con su esposa y sus concubinas, como lo había dicho el Señor. Las humilló públicamente y el hijo que Dios que iba a tener de Betsabé a consecuencia del pecado iba a tener que pagar lo que David se supone que para él que era la muerte. Hay consecuencias, hay resultados cuando se peca en contra de Dios. Especialmente cuando se satisface una necesidad, cuando se satisface un deseo, cuando se satisface la necesidad de un caminante que surge en tu vida de una manera que a Dios no le agrada, va a haber consecuencias. Y con esto termino. Y por eso muchos están viviendo las consecuencias, están escuchando la palabra y no pueden atar 2 más 2. Hay cosas que suceden en la vida porque la vida. Vivimos un mundo caído, hay tormentas, hay huracanes, hay tornados, hay tsunamis, están los tiburones revueltos, están las playas que están enfermas, está todo, lo estamos viendo, hay cosas que pasan por la vida porque son de la vida, pero hay muchas cosas que pasan porque son resultado directo de un pecado que se sigue practicando en la vida de uno. ¿Cómo tú crees que Dios te va a bendecir si tú sigues siendo bochinchero y bochinchera? Y tú no ves la relación entre por qué yo estoy en la condición que yo estoy y la práctica todavía de un pecado en mi vida. No la ves, pero te lo voy a decir, si me estás escuchando ahora, lo voy a hacer claramente. Puede ser que se deban las situaciones de la vida, pero puede ser que hay un pecado que tú sigues practicando porque te gusta, porque te sientes cómodo, porque lo has hecho toda la vida, y mientras lo sigas practicando, va a seguir el desagrado de Dios sobre tu vida. Aunque cante los coritos, el desagrado de Dios va a estar en tu vida. Aunque haga las oraciones, levante las manos, el desagrado de Dios va a estar sobre tu vida. Los 2 días venía escuchando una canción con mi esposa que decía, Señor, voy a expresar tu amor en mi adoración. That's fine. Dice, ahorita, yo estoy de acuerdo con eso hasta el 50%. ¿Yo por qué? Porque uno expresa su amor a Dios a través de su obediencia. Cualquiera adora. Adán y Eva pudieron haber venido vestidos. Señor, te alabamos, te adoramos. Y Dios lo mira que ustedes hacen. Ustedes son esquizofrénicos. Ustedes son bipolares. ¿Cómo venía aquí a adorar como acaban de desobedecer, escuchando la serpiente y tomando de algo que te prohibí? El Señor busca la adoración, pero la adoración que esté totalmente adornada a través de la obediencia. Obediencia. Eso es lo que, por desobediente Saúl fue rechazado. Por desobediente, pues Dios le dice, me desobedeciste. David sufrió lo que sufrió y seguirán los mismos sufriendo las mismas consecuencias, los mismos desagrados por desobediente, por no hacer lo que Dios dice que hagas. Terminamos. ¿Cómo evitar el desagrado a Dios a satisfacer el caminante? ¿Cómo evitarle cuando satisfagamos cualquier necesidad que surge en nuestra vida, cualquier caminante que venga en nuestra vida? Que cómo podemos hacer 3 cosas, que podemos 4, que podemos hacer para evitar
que vayamos que el desagrado de Dios caiga sobre nuestras vidas. Número uno, no te olvides del favor de Dios en tu vida. Ahorita hablaba la directora de la oración y hablaba sobre el favor de Dios en su vida. Nunca se olvidó donde Dios la sacó. Nunca te olvides donde Dios te sacó y te puso ahora. Dios le dijo a través de Natán: yo fui que te saqué detrás de redil. Ellos querían seguir la fiesta sin ti. Y yo dije: el aceite no va a fluir hasta que tú llegues. Tenía que esperarte a que tú llegaras para que tú sepas lo que yo hice. Yo fui que te saqué detrás. Yo fui que te libré de Saúl. No solamente de Saúl, de los filisteos, porque terminaste los filisteos y te hiciste el loco. Que hay un salmo que se hizo el loco, como a Dios esto no es David, el que mataba a los filisteos, que mató el gigante, y se hizo el loco así, se puso el pelo, se puso baboso. Y después cuando salió escribió el salmo y dije: Señor, perdóname, porque yo tenía que hacerme el loco, porque tú estás conmigo y tú vas a cuidar, sea la tierra de los filisteos o la tierra de los israelitas, tú vas a estar conmigo y me vas a proteger. Yo fui que te protegí, le dijo el Señor. Te di las esposas de Saúl, de tu Señor, y las concubinas. Te di la casa de Israel, la casa de Judá. Porque solamente te habían ungido inicialmente sobre la casa de Judá. Y yo hice que te ungieran sobre todo Israel. Y si no fuera poco, te hice pacto que siempre un descendiente tuyo, lee en el capítulo 7, va a estar en el trono. Y por último, te hubiera dado mucho más. Yo no sé de ti, pero yo quiero ver mucho más que Dios quiere para mí. I don't know if you want to see it, but I want to see the much more that the Lord has in store for me. I want to see it. If I want to see it, I got to be faithful. If I want to see it, I have to manage those needs that might raise in my life. I have to manage them correctly, that they don't bring the displeasure of God over my life. Y yo lo quiero ver. Y algunas las estoy viendo, pero Dios dice que tiene más. Dice que cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no sucedió el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. I want to see it. Yo no sé de ti, pero I really want to see it. If you want to see it, you have to be faithful. You have to do what He expects. No te olvides of God's favor. No te olvides del favor de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, this is how it works. Surge una necesidad. El enemigo te susurra de la manera diabólicamente como la puedes satisfacer. Entonces tú dices: espérate, yo oí, aunque no lea la Biblia, por lo menos yo oí, el pastor o la pastora habló de eso, de algo. Independientemente si no me acuerdo de la palabra, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Hasta aquí me ha traído Dios. Dios me ha dado casa, me ha pagado casa. Dios me ha dado carro, Dios me ha dado salud. Dios me ha dado otros que se han caído, todavía estoy, o sea, condiciones. Dios ha sido bueno conmigo. Mira, no siento carne, no. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Yo amo más a Dios que satisfacer algo ilegítimamente a mi Dios sin ir en contra de Él. Lo amo demasiado, porque ha sido demasiado bueno conmigo. Ha sido demasiado. En momentos de soledad ha sido demasiado bueno conmigo. En momentos de necesidad ha sido demasiado bueno conmigo. En momentos que creía que iba a perecer ha sido demasiado bueno conmigo. Acuérdate del favor de Dios. Lo primero que Natán dijo: acuérdate de lo que Dios hizo contigo. Eso hubiera evitado de que hubiera satisfecho una necesidad ilegítimamente con Betsabé. Número 2, no tengas en poco la palabra de Dios. Primero apréndela. Y por eso muchos no quieren aprenderla, porque no quieren que la palabra diga que no. They don't want to learn the word, because if they learn the word, they're going to say, I want to do what I want. Oh, this says I can't do it. I'd rather not read it and just play ignorance. That's not going to work. Aprende la palabra. No la tengas en poco. Si Dios dice que no, es no. Si Dios dice no adultere, no adultere. Si Dios dice no fornique, no fornique. Si Dios dice no mientas, no mientas. Si Dios dice que no robes, no robes. Y no te trata de convencer a ti mismo, a mí no me vas a pasar nada. Pregúntale a David si no le va a pasar nada. Que pueda David de alguna manera comunicarte: mira, no lo hagas, negro, no lo hagas. Mira, que eso es lo que está escrito. Tú no tienes idea de lo que me pasó, que no está escrito. No lo hagas. Eso es lo que está escrito, que está documentado. Para hacer otras cosas más, no lo hagas. No tengas en poco la palabra de Dios. Apréndela. No la trate como poca cosa. La palabra de Dios, hablado por sus profetas y sus profetisas, y hablado por las escrituras. Número 3, no menosprecie su palabra. Menospreciando su palabra estás
menospreciando a Dios. Cuando alguien dice, o especialmente creyente, no dice eso, pero es otra cosa. Cuando uno menosprecia su palabra, menosprecia a aquel que lo habló a través de su profeta y su profetisa. Lo menosprecia a él y hace de cualquier otra cosa a Dios. Hace de la cultura un Dios. Hace de la aceptación un Dios. Por la razón muchos están tratando de cambiarle, porque él es el aceptado por la cultura, no podemos ver diferente. Así que implica que la aceptación es más importante que verdaderamente amar al Dios verdadero que está en las Escrituras, no la cultura, las Escrituras. Despreciar su palabra es despreciarlo a él. Dios le dijo, me menospreciaste. David, me menospreciaste. Se supone que cuando subiera ese viajero, hubiera pensado en mí también. Que hubiera su memoria, yo hubiera subido también a ti. Y por último, arrepiéntete. Número 1, si hasta ahora has menospreciado a Dios y su palabra, estás a tiempo de arrepentirte. Decirle, Señor, hasta aquí, no voy a seguir menospreciándote a ti, menospreciando su palabra, especialmente en el desempeño de satisfacer una necesidad de mi vida. Y si le seguías y por un episodio, un lapso como el de David, lo has menospreciado a Dios y su palabra, satisfaciendo una necesidad, arrepiéntete. Él se arrepintió y el Señor, pequé contra ti. No necesariamente Betsabé secundario, Urías es secundario, Dios, pequé contra ti. Yo creo que fue un alivio para mí, porque yo por fin me quité este peso de encima. Y lo documenta un salmo. Dice que sus pies, se sentía como sus huesos estaban envejeciendo, porque no encontraba manera de salir. Como decía ahorita, se aisló. Sí, Señor, no encuentro manera de entrar en el templo. Número 1, sí, porque si entro en el templo, me coge acá el sacerdote, y si me coge el sacerdote que es, me coge allí mismo y me pone de vuelta y media. Así que no puedo entrar en el templo, no tengo manera de entrar. Y si salgo, me encuentro con Natán, otro profeta, profetiza, me coge vuelta y media en la calle, y entonces sí. Y por fin, cuando el pecado le fue cubierto, cuando el Señor, me arrepiento. Y se le quitó esa carga encima. Ya, Señor, se me abrió la puerta. Y cuando el hijo murió, como mencioné, porque lo que Dios dice lo cumple, se murió a los 7 días. Dice que a los 7 días hizo lo que no había hecho en aproximadamente 9, 10, 11 meses. Entró en el templo de Jehová y adoró a Jehová. Algo que no había hecho hace mucho tiempo. Algo que no encontraba la manera de regresar. Pero la misma manera, el mismo camino por el cual él regresó, el mismo camino que tienen todos de regreso, es arrepentimiento. El arrepentimiento, decirle, Señor, me arrepiento de lo que hice. No lo quiero hacer. Quiero amarte más por encima de cualquier cosa en mi vida. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Les exhorto, mis hermanos, mis hermanas, van a experimentar necesidades, van a experimentar deseos en tu vida. Lo que el Señor le exhorta en este día es que no descuides el cómo satisfacerla, que sea de una manera legítima delante de Dios, porque la ilegítima te va a traer el desagrado de Dios. Y cuando lo hace legítimamente, cuando uno lucha en contra de ella hasta que se vaya, cuando lucha con oración, con ayuno, con vida congregacional, cuando lucha, que huye, atrae el agrado de Dios a nuestras vidas. Dios les bendiga. Oremos.